tal? Muy buenas tardes. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla? Sí, licenciado. Buenas tardes, sí, licenciada. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Que estén teniendo un excelente inicio de clases. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. Primero que nada, pues me presento. Soy un ingeniero Cristian Ortega. Voy a estar con ustedes en este curso de estadística. Como les comentaba en el chat, me disculpo si en dado caso pues estoy un poquito decaído, pero ya desde la próxima semana pues voy a estar al 100%. Los invito en este caso a poder verificar en este caso su portal de Google Classroom. En este caso pues ustedes pueden ingresar por medio del código de clase. Y tenemos el curso de estadística, donde lo que ustedes van a encontrar aquí pues va a ser todo el material que ustedes necesitan para el curso, información que yo quiero comunicarles de importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña descripción de qué es el curso. Información de importancia del curso, pues tenemos el periodo de clase del domingo de las 3:40 a las 5:10. El link del acceso a la clase, pues es el que ustedes pues ya tienen. Les comento, voy a cambiar el link, una vez se los comento, pero debido a que pues ya no aparece en mi Classroom, el Zoom, ya me aparece en mi Zoom, pero para que ustedes a la próxima vez ingresen y pues ya va a estar cambiado. O sea, ustedes solo le ingresan para que ustedes pues puedan tener, en este caso, el ingreso a el Zoom. Tenemos el libro oficial del curso, en este caso pues es el libro indicado por parte de la Universidad Regional. Tenemos el título Estadística del autor ingeniero Giovanni Ceseña, que ustedes pues puedan conseguirlo por medio de la sede a la cual están matriculada. Tiene un precio de venta de 100 quetzales. Según me comentan ustedes, pues avisan en secretaría y pues ustedes pues pueden conseguir el libro. Tenemos el link de acceso al grupo de WhatsApp. El WhatsApp pues está destinado para que ustedes pues puedan tener una interacción un poquito más rápida. Todo lo oficial va a estar colocado en el Google Classroom. Pero el WhatsApp pues nos va a servir para tener una comunicación, para resolver dudas grupales, que ustedes pues se puedan comunicar. Y pues es una herramienta pues muy importante para, en este caso, tener el curso. Tenemos el programa del curso que se los dejo adjuntos, que es el programa de estadística, que pues indica brevemente qué es lo que vamos a ver en este curso de estadística. ¿Sí? Muy bien. Entonces este sería su Google Classroom. Les recuerdo ingresar al link para el grupo de WhatsApp. También ingresar al Google Classroom. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, pues tenemos en este caso el día de hoy. Como ustedes bien saben, contamos una de estas clases para que ustedes pues comprendan qué consiste este curso. ¿Sí? Bueno, me presento un poquito sobre mí. Soy ingeniero químico industrial, graduado con el reconocimiento de Magna Cum Laude de la Universidad Rafael Andívar. Soy candidato a Black Belt en Lean Six Sigma y actualmente pues curso 2 maestrías. Soy docente universitario y soy apasionado por la enseñanza. Entonces, pues vamos calentando motores. Ustedes, pues ahorita que vamos a ingresar a este curso de estadística, me gustaría consultarles. ¿Por qué es importante el estudio de la estadística? ¿Para qué nos sirve? ¿En dónde se puede aplicar? Todas estas dudas, pues, a veces se miran hasta el último en el curso, más para mí es importante darles al inicio de qué es lo que este curso consiste y cuál es su importancia. ¿Por qué? Porque al final, pues esto lo que hace es motivarlos, o sea, saber de que tiene una utilidad práctica. Entonces, pues me gustaría consultarles. ¿Por qué es importante para ustedes el estudio de la estadística? No sé si alguien me podría comentar. Si no, me voy a empezar a llamar por nombre. Para llevar un control sobre las cosas. Ok, excelente. Sí, el control, y hay muchas veces el control estadístico,
Se utiliza para comprender cómo está un proceso, cómo está en este caso, ustedes que son administración de empresas, cómo están, por ejemplo, las ventas, cómo está, por ejemplo, el precio de la competencia, ¿sí? Entonces, sí, se maneja para llevar un control. Eso está excelente, ¿sí? ¿Alguien más? Muchas gracias. Análisis para los datos que nos pueden aportar para no sé, dar una idea o una proyección de algo. Sí, sí, exactamente. Excelente, le agradezco bastante. Sí, en este caso, pues lo que se hace es que pues se hace un análisis de los datos para obtener los resultados y esos resultados a ustedes les sirven para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones deben estar tomadas en resultados, pero esos resultados deben estar basados en análisis estadístico, ¿sí? O análisis de los datos obtenidos. Excelente, muy bien. Les agradezco bastante. ¿Alguien más que quisiera participar, que quisiera comentarnos? Em, Para, ujú. para recolectar y organizar la información. Sí, excelente, Jennifer, de verdad le agradezco bastante. Sí, en este caso es parte también de la estadística, la recolección de datos. Muchas veces cuando se habla de estadística o tal vez cuando uno mira estadística con los colegios solo les enseñan a calcular las medias o calcular, por ejemplo, la desviación estándar, pero la estadística es todavía más allá, es recolección de datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, en este caso, completar todo el círculo, porque si los resultados están malos, no solo puede ser por un cálculo inadecuado, también puede llegar a ser por una recolección de datos incorrecto. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues continuamos. Bueno, y ahora pues voy a bajarles un poquito libros, a ver si se recuerdan y cuál es el método científico y por qué iniciamos con esto. A ver, ¿alguien se recuerda en qué consiste el método científico? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez lo escucharon? Yo creo que el método científico es aquel el que analiza, ¿verdad? ¿Cómo es? Ajá, Investiga para llegar ajá. a cierto punto que se quiere llegar. Sí, realmente el método científico analiza, en este caso, los datos para obtener resultados confiables. El método científico, pues, es para obtener resultados confiables y fidedignos. Excelente, Stephanie. Muy bien. Y realmente, pues sí, es el proceso, porque al final es un proceso. Les doy esto por medio de memes, porque realmente no es tan complicado el entender el método científico, pues, pero más muchas veces cuando nos lo enseñan, a veces llega a ser un poquito confuso, ¿sí? Entonces se los enseño de la siguiente manera. Primero nosotros partimos de una observación, ¿sí? Así como está la abuelita agarrando sus lentecitos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver un fenómeno y ese fenómeno pues ustedes los va a llevar a una pregunta. Entonces ahí está Batman preguntándose qué es lo que pasa con este fenómeno, qué es lo que nosotros podemos utilizar, porque también, por ejemplo, puede ser algo de aprovechamiento. Entonces ustedes se formulan una pregunta. A partir de esa formulación de pregunta, ustedes van a formular una hipótesis. Esa hipótesis es ¿cómo les digo yo? Una proyección, o en este caso es algo que ustedes pues van a indicar o van a inferenciar o creen que es de este fenómeno. O sea, una hipótesis en este caso es qué es lo que ocurre. Ustedes van a hacer en este caso, van a crear una teoría, ¿sí? Previo a hacer la experimentación. Eso es una hipótesis. O sea, ustedes están creyendo que sucede, por ejemplo, A, la letra A, debido a toda la situación, pero también puede ser que suceda B, ¿sí? Entonces, pero ustedes están considerando que va a suceder A, o sea, eso es una hipótesis, algo que está sucediendo. Por ejemplo, la hipótesis, no sé, si ustedes hacen un estudio sobre, ustedes son una administración de estudio de mercados, si ustedes quieren ver cómo está la competencia, ustedes pueden tener la hipótesis, la competencia tiene un precio más elevado que nuestra empresa. Y realmente, pues puede ser que la hipótesis sea verdadera o sea falsa, pero tenemos que llevarlo a la experimentación y recolección de datos, pero ustedes están previamente a hacer la investigación formulando una hipótesis. A partir de eso, ustedes van a tener la experimentación. Está el gatito ahí en el laboratorio. Esa experimentación pues, puede ser de varias formas. Puede llevarse a cabo, de verdad, un experimento para obtener los datos experimentales, o bien puede ser a partir de por ejemplo,
encuestas, ¿verdad? Como pues es lo más conocido, por ejemplo, ahora el Google Form, ¿verdad? Que ustedes pues ya conocen y que pues es muy conocido debido a que pues les da datos. Y esos datos pues es muy importante porque los va a llevar a realizar un análisis de datos. Y ahí es donde entra la materia más fuerte de la estadística, más no es lo único que hace. O sea, el análisis de datos es parte, bastante en materia de lo que vamos a ver, más todo desde la recolección de datos es también estadística, ¿sí? Entonces esa estadística pues los va a llevar a cálculos matemáticos, los va a llevar a realizar diferentes, en este caso diferentes, a utilizar diferentes ecuaciones, a realizar diferentes análisis para llegar a obtener resultados. Y esos resultados van a obtener que se rechaza o se acepta la hipótesis. Ese es el método científico. Si se rechaza, pues hay refutación y después pues hay reformulación de hipótesis y hay otra vez la experimentación y vuelven al análisis de datos y posiblemente pueda haber estas dos condiciones o estas dos opciones, la refutación o la aceptación. Y si hay aceptación, pues puede haber una teoría o resultado o conclusión, ¿sí? Entonces, pues ese es el método científico. Si se dan cuenta, es un proceso para que ustedes pues obtengan resultados fidedignos o resultados, en este caso, que sean confiables. Y por eso es que se utiliza hoy por hoy y se sigue utilizando el método científico, ya que si ustedes quieren conseguir información fidedigna, información importante, tiene que realizarse de esta manera. Por ejemplo, muy fácil puede decir, ah, sí, la competencia tiene el precio, nosotros tenemos el precio de 5 y la competencia tiene el precio de 6 y lo colocamos en número. Sí, pero ¿en qué te estás basando? Sí, entonces el método científico lo que viene es a fundamentar. Todo este procedimiento nos da que el resultado es que la competencia tiene un precio de 6, por ejemplo. Entonces es lo importante. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos el método científico un poquito más formal, un poquito más explicado, un poquito más, en este caso, desglosado. Sí, donde primero lo que tenemos son antecedentes. Los antecedentes son información previa o investigaciones previas realizadas, en este caso, antes de realizar el estudio o la investigación. ¿Por qué nos basamos en los antecedentes? Porque ya hay información previa. Ustedes siempre tienen que tomarlo en cuenta. O sea, si ustedes van a hacer un estudio estadístico, muchas veces, pues ese estudio estadístico, o bueno, tómenlo en cuenta de esta manera. La estadística les va a ser el caballito de batalla para su tesis. Y esa tesis ustedes tienen que basarla en resultados estadísticos, pero antes ustedes tienen que cumplir con el método científico. O sea, está tan ligado la estadística con el método científico que realmente, por así decirlo, la estadística y el método científico son muy relacionados, porque se han dado cuenta que la estadística pues nos habla de recolección de datos, resultados, interpretación de resultados, y el método científico lo que nos hace es que este procedimiento que sigue la misma línea, o sea, al final pues obtenemos el mismo procedimiento para obtener resultados confiables. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a tener antecedentes que en este caso van a ser investigaciones previas, va a surgir una duda, pregunta o problema. Posteriormente vamos a formular una hipótesis, donde esa hipótesis pues ya habíamos visto que es como qué es lo que nosotros creemos a partir de este fenómeno que se está dando. Luego pues tenemos un diseño experimental, o sea, cómo nosotros vamos a recolectar los datos necesarios para poder en este caso poner a prueba esta hipótesis. En este caso podría ser, por ejemplo, encuestas, o sea, bien podríamos formular, pero el diseño experimental en este caso, si son encuestas, ¿qué se debería de basar? Se debería basar en este caso en qué preguntas deberían de hacer. Deberían de ser 10 preguntas, pero 10 preguntas que van a preguntar sobre qué. Entonces, en este caso, el diseño experimental es qué es lo que ustedes van a utilizar como instrumento. Luego, posteriormente, tenemos la experimentación, observación y recolección de datos. Y posteriormente a esto, vamos a tener, aquí pues faltaría un pequeño paso, que es el análisis de datos. Y el análisis de datos es donde entra la estadística, donde la estadística viene y dice, bueno, entonces en este caso tienes tantos datos y vamos a masticarlos, ¿verdad? O digerirlos. ¿Por qué? Porque los datos son datos. Los datos no tienen relevancia. Los datos pues son datos, pero no tienen relevancia hasta que los analicemos. O sea, en este caso pues los datos son datos. Los datos pues son datos. Pero todo depende de cómo nosotros los analicemos y la información que nos puede brindar. Y esa es la importancia. Entonces nosotros vamos a tener resultados y esos resultados pues nos va a dar una evaluación de los resultados, ¿sí? O sea, ¿será que los resultados fueron correctos? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Será que los resultados están siendo correctos? Y pues los resultados también pueden evaluarse. Pueden decirse, ok, si son correctos, no son correctos. Pueden tener datos atípicos. Regresamos, por ejemplo, al diseño experimental para ver si fueron las preguntas correctas, ¿verdad? O sea, como les digo, la recolección de datos no solo es, o la estadística no solo se va a basar en
el análisis de datos, sino que desde el diseño experimental. ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer y por qué? Porque qué resultados queremos hacer. Luego vamos a tener las conclusiones y esas conclusiones pues, nos van a llevar o bien a una publicación o bien lo que tenemos aquí es una aceptación de hipótesis, repetición, generalización, teoría, ley y principio. Donde lo que vamos a tener en este caso es que cuando ustedes tienen que se repite y se repite y se repite un fenómeno, donde ustedes hacen la investigación y siempre se repite y se repite, podrían tener en este caso una teoría. Y si se repite siempre, va a tener una ley o un principio. ¿Alguna ley que ustedes reconozcan o que se recuerdan en este momento? Yo por parte de ingeniería les puedo poner, por ejemplo, las leyes de la física. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener que las leyes de la física se aplican porque la física pues está en todos lados, ¿verdad? O sea, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Pero también hay leyes en administración. A ver, ¿ya vieron economía? ¿Se recuerdan de la ley de la oferta, la ley de la demanda? En este caso, pues ya llegan a ser leyes después de que ya se realizó el estudio varias veces, varias ocasiones, y con eso ustedes van a lograr obtener un patrón. Y ese patrón lo van a poder determinar como una ley. ¿Ok? Bueno, entonces pues aquí tenemos a un chico donde primero, como estamos viendo la aplicación de la estadística. ¿Por qué? Quiero yo que ustedes primero miren la importancia del curso. ¿Por qué? Porque este es un curso muy aplicado que yo les digo, y de premisa se los digo, una persona que sabe estadística, solo por saber estadística puede conseguir trabajo. Se los prometo y se los digo. ¿Por qué? Porque la estadística está en todos lados y se aplica en todos lados. Entonces, sepan bien estadística, porque eso les puede llegar a dar en un momento un mejor puesto de trabajo, una mejor, no sé, un mejor salario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, la estadística es importante y es muy aplicada. Ok, vamos a hacer énfasis en la recolección de datos. ¿Por qué? Porque miren, si bien la estadística vamos a ver que se trata del análisis de datos, que van a haber diferentes tipos de datos, que nosotros vamos a tener diferentes métodos de análisis, que vamos a tener que clasificarlos, vamos a tener bla, 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 que lo vamos a ver más adelante, pero la data collection o la recolección de datos es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer el análisis de datos, pero si su trasfondo de la data collection o su trasfondo de la colección de datos, de la recolección de datos está mal, ¿qué es lo que esperan? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que esperan si su data collection está mal? Un mal análisis. Un mal análisis. Y fíjese que, muy interesante, fíjese, el análisis podría ser, o sea, el cálculo estadístico podría estar bien, pero los resultados podrían estar mal. O sea, ahí hay algo que podemos como separar. ¿Por qué? Porque posiblemente ustedes, ejemplo, sacaron promedio y ese promedio lo sacaron correctamente. O sea, está bien hecho el cálculo y está bien hecho el análisis de los datos. Pero es un mal resultado porque la recolección de datos estuvo mal, ¿sí? Entonces es el trasfondo del resultado que vamos a obtener. Entonces sí lo tienen que tomar muy en cuenta. Porque si en dado caso ustedes obtienen un resultado erróneo, puede ser que ustedes calcularon media, desviación estándar, rango, por ejemplo, chi cuadrada, todo lo que vamos a ver en estadística de forma correcta, pero si el data collection está mal, todo está mal, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, y de ahí la importancia de la recolección de datos, y se los digo. Formas de recolección de datos, podemos tener survey o encuestas, ¿sí? Ahora es muy conocido el Google Forms, que realmente pues, es una herramienta muy útil. K-Informant Interview, que en este caso podemos tener entrevistas y por medio de estas entrevistas ir recolectando datos. Podemos tener una observación, en este caso de un lugar en específico. Lo que quiere hablar aquí es que pues nosotros podemos comparar y también podemos, por ejemplo, también, ¿saben dónde está un error muy grande? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis de nutrición en el país y ustedes quieren buscar el índice de desnutrición, pero ustedes, por ejemplo, van a ver que van a realizar el análisis en el departamento de Alta Verapaz. Ya está señalizado, pero ustedes, por ejemplo, fueron a toda Alta Verapaz, pero no se metieron a los pueblitos. ¿Será que está bien hecho ese análisis? O sea, ustedes solo se fueron a las partes más ciudadelas, o sea, las partes que tienen urbanización.
pero no se metieron a los pueblitos. ¿Será que está bien hecho esa recolección de datos? No. No, porque realmente si lo que queremos ver es cómo está el departamento por completo, tenemos que ir a todos lados. O sea, tenemos que tomar una muestra de cada una de las partes. Por eso les digo, o sea, también el ver en dónde, en qué lugar se hace el análisis es importante. O sea, ahí van a ver que ustedes tienen que delimitar su población objetiva, ¿sí? Entonces, pues esto es importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, ¿ya habían escuchado el DIMAC? Alguien que me comente. No. No. ¿Qué es? Ok, en este caso, pues yo les comento, miren, el DIMAC, si bien no es parte del curso como tal, es una forma de aplicación de la estadística. Y ustedes que son administración de empresas, que en algún momento quieren ser jefes, administradores, gerentes operacionales, gerentes CEO de una empresa, ¿sí? Al final pueden utilizar un modelo de mejora continua, pero ¿por qué les pongo primero un modelo de mejora continua? Primero, se van a dar cuenta que todos estos modelos que van a ver más adelante seguramente están basados en el método científico. O sea, vamos a ver que el método estadístico, el método de mejora continua, ciclo de Deming y otras cosas que ustedes van a ver más adelante, está basado en el método científico, pero después el DIMAC, porque realmente es muy importante a nivel empresarial. Y a nivel empresarial es un ciclo de mejora continua para resolver problemas. Y ustedes saben que en las empresas todo el tiempo hay problemas, ¿sí? Entonces, primero que nada, el ciclo de DIMAC, como les digo, pues es para que ustedes tengan un método de cómo aplicar la estadística. O sea, ya vimos que si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una investigación, seguimos el método científico. Pero si queremos resolver un problema dentro de una empresa, podemos seguir el método de DIMAC. ¿Qué es el método de DIMAC? Sus siglas, pues lo que dicen es que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, en este caso, la parte de definir es definir el problema, ¿sí? Porque a partir de eso ustedes se tienen que basar. O sea, si ustedes definen un problema, van a saber qué estudiar a partir o alrededor de ese problema. ¿Por qué? Porque si ustedes no definen, van a estar obteniendo datos y datos y datos y datos, no van a saber qué les va a servir y no. Entonces, lo primero es definir el problema. A partir de definir el problema, ustedes van a hacer mediciones. Esas mediciones pues pueden ser encuestas, pueden ser mediciones, por ejemplo, con algún instrumento de medición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final lo que quieren medir es un fenómeno, algo que está sucediendo. Posteriormente, ustedes van a analizar esos datos obtenidos para obtener resultados. Entonces vamos a ver que podríamos obtener, por ejemplo, promedio, podríamos obtener, por ejemplo, desviación estándar, etcétera, 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 para poder analizar nuestros datos. Posteriormente, pues nos vamos a mejorar. ¿Y por qué a mejorar? ¿Qué es tan importante? Porque a partir de los resultados no se queden con las manos, atadas, pues, porque si ustedes solo obtienen, en este caso, los resultados y dicen, qué bonitos están, no. O sea, la idea es hacer el estudio para poder implementar una mejora, para poder implementar de algo que se puede hacer, en este caso, improve o mejorar, para que ustedes pues, puedan mejorar ese proceso administrativo, ese proceso empresarial que están llevando. Y por último, muy importante es controlar. Y ese controlar se van a dar cuenta que es tan importante como en este caso analizar y medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el controlar es, bueno, implementamos una mejora. Entonces tenemos que ver cómo sigue, cómo mejoró el proceso, cómo resolvió el problema, ¿sí? Se los digo porque el ciclo DIMAC, que es para mejora continua, la parte de medición y la parte de controlar, en este caso, lleva estadística. Puede ser la medición estadística de datos, el análisis estadístico de datos y el controlar, vamos a ver más adelante, que podemos controlar por medio del análisis estadístico. O sea, ¿por qué? Porque el control también va a tener obtención de datos y esos datos pues tienen que ser analizados, ¿sí? Se los pongo sobre la mesa. Realmente esto es parte del Lean Six Sigma, es algo que pues yo estudio y profundizo, pero se los pongo en la mesa para que ustedes en este caso tengan que es una forma de aplicación de la estadística. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es definir, medir, analizar y mejorar y controlar, ¿sí? Ok, ustedes administradores, ¿han escuchado el Business Intelligence? ¿Lo han escuchado? ¿No?
No. 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 Pero si ustedes son licenciatura en administración, ustedes son puro business, son puro, en este caso, la parte de business intelligence es aplicada a empresas. ¿No han escuchado de eso? ¿No? No. Ok, pues es la primera vez que lo escuchan debido a eso, pues se los voy a explicar. Y se los digo porque realmente, miren, después de llevar este curso de estadística, métanse a estudiar algún curso de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque está basada en estadística. O sea, la verdad es que está muy bonito y está de moda. O sea, ustedes métanse a internet y busquen Business Intelligence y está hasta de moda. O sea, realmente es algo que pues empezó a hacer y ahora curso aquí de Business Intelligence, curso allá de Business Intelligence, pero ¿qué es el Business Intelligence? Realmente es el recolectar, validar y analizar datos para la toma de decisiones empresariales. Eso es, ¿sí? Entonces, en este caso, les digo, uno, la persona que sepa Business Intelligence, que es estadística aplicada, porque no es nada más que eso, pues tiene, en este caso, una oportunidad de crecimiento bastante grande. Y dos, en este caso es bien valorada a nivel empresarial. O sea, se los digo porque, bueno, número uno, primero aconsejo llevar el curso de estadística antes de meterse a Business Intelligence para que ustedes miren que, es la aplicación de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? O sea, este curso puede ser base de muchas otras cosas. Pero si se los digo, o sea, el Business Intelligence es otra aplicación donde ustedes pueden, y al final se van a dar cuenta que si el método científico es para la toma de decisiones empresariales, porque al final ustedes quieren, por ejemplo, si son de administración de empresas, ustedes por método científico, por análisis de datos, van a tener que determinar, ¿invertimos o no invertimos? Le van a preguntar a ustedes cuando sean, en este caso, gerentes de la empresa. ¿Invertimos los 10 millones de quetzales en este, perdón, en este proyecto? Y les van a ver a los ojos. Y ustedes van a decir, ¿van a tomar la decisión a secas? Sí, no, tal vez. ¿O qué creen que sería lo mejor? Si les están planteando esto. Les dicen, a ver, licenciados en administración de empresas, tenemos dos proyectos, proyecto A y proyecto B. ¿En cuál invertimos? Son 10 millones de quetzales. ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? ¿Ustedes se van a tirar al agua? Primero es de Tenemos que analizar los analizar. proyectos, ¿no? Excelente. Eso realmente. Excelente, excelente. Eso. Analicen y analicen en base a datos. Y por eso es que es tan cotizado y tan importante el Business Intelligence. Porque ustedes no se pueden tirar al agua. Podrían hacer quebrar la empresa. Ustedes no pueden venir y, sí, invertámoslo. Se escucha re bien, es lo que necesitamos. Error, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un análisis. Entonces, pues es otra de las aplicaciones del Business Intelligence. Ok, ahorita que ya estamos en los 10 minutos antes de terminar, si quieren vamos a terminar con las aplicaciones y les voy a enviar el link de, en este caso, de asistencia. Van a tener 10 minutitos para poder enviar el link. Por aquí lo tengo. A ver. Entonces, por favor, ahorita, pues, quiero por favor que entren al link que les voy a colocar en el chat. Por aquí lo tengo. Y, ok. Listo. Entonces, por medio de este link que ustedes tienen en el chat, van a poder dar su asistencia. ¿Sí? Por favor, entonces, esto lo regula la coordinación. Entonces, sí les voy a pedir, por favor, que puedan ingresar al link. Me dicen cuando esté listo. Ya, licenciado.
Ok, muy bien, vale, gracias. Listo. Gracias. Listo, licenciado. Listo, Ok, listo. gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Muy bien, y la última de las aplicaciones para que ustedes lo tengan en cuenta es la ciencia de datos. ¿Alguien ha escuchado de esto que también está casi que de moda? Se los digo porque todo esto se aplica a nivel empresarial, o sea, en algún momento lo van a llegar a escuchar. Tal vez ustedes no lo trabajen, pero va a haber alguna persona que van a contratar exclusivamente para poder hacer, en este caso, el análisis de los datos. ¿No? ¿Nadie ha escuchado sobre esto? Ok, en este caso, pues la ciencia de datos, así como lo dice, es que pues ahora tenemos exceso de datos. Eso quiere decir que los datos ustedes lo obtienen en todos lados. ¿A quién no le ha pasado que ustedes buscan una palabra, por ejemplo, en Google, y esa palabra en Google, pues ustedes están pensando, no sé, comprar un carro? Y al ratito ustedes van en Facebook y cuando miran, desaparece de que pues... Ah, ¿no se escucha bien? ¿Me escuchan? Ahorita sí, Ali. Ahorita sí. ¿Ya? Perdón. Disculpen, no me di cuenta. Ok, entonces en este caso, ¿cuánto les ha pasado de que ustedes vienen y están, en este caso, no sé, buscan un carro Picanto, un carro Río, un carro de alguna marca en específico, Toyota, y cuando ustedes se meten a Facebook, ¿qué les aparece? Anuncios, 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 y anuncios de locales cerca. O sea, a ustedes les aparece no el anuncio de Colombia, por ejemplo, o de Bolivia, sino que les aparece de algún concesionario cerca en Guatemala, alguna venta de carros, que esté hasta cerca de donde ustedes viven. ¿Y todo eso por qué es? Porque pues ahora los datos son de tan grande magnitud que lo que se necesita es el análisis de esas grandes masas de datos. Y pues ahora dicen que con la industria 4.0 los datos son gratis. Los datos pues están y los datos pues hasta se regalan, ¿sí? Pero la cosa es darle la importancia a los datos, ¿sí? Entonces, se los digo, miren, ciencia de datos es más grande que solo estadística, pero tiene un fundamento muy grande en estadística. Y si ustedes como empresa quieren tomar decisiones, esas decisiones tienen que estar basadas en resultados. Y esos resultados tienen que estar basados en un análisis de datos confiable. Y ese análisis de datos confiable ustedes lo tienen que conocer y lo tienen que saber. Como les digo, es muy valorado el hecho de que ustedes conozcan estadística y todas estas que yo les di, tanto el ciencia de datos, el business intelligence, todo está basado en estadística. O sea, si ustedes conocen de estadística, se les abren las puertas. Por lo tanto, es un curso de bastante relevancia y alta aplicabilidad. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que yo les quería dar en la introducción del curso. Ahorita pues se va a acabar la sesión de Zoom. Yo les digo, utilizo Zoom porque realmente es muy sencillo de poder subirle las grabaciones y las grabaciones pesan un mínimo. Esto pues yo calculo que se los voy a estar haciendo tal vez para el próximo viernes. El ya hacerles el link de la grabación, subir las grabaciones, pero es para que ustedes tengan herramientas, ¿sí? De igual manera, pues lo que yo quiero es que ustedes conozcan. Entonces, pues nos vamos a salir del Zoom debido a que se está terminando el tiempo y vamos a volver a ingresar en un momento, ¿sí? Entonces, nos vemos en un momento. Nos vemos hasta pronto.